Ahora, yo no estoy en desacuerdo que Dios no es amor. Lo que pasa es que la Biblia habla de otros atributos de Dios. Por ejemplo, la severidad de Dios, así como de su bondad. De su amor, pero también habla de ¿qué? De su ira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un cristiano viene de un mundo, que ustedes seguramente en el estudio que están llevando, les han hablado, un mundo que cayó bajo el relativismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el relativismo? Ya no hay verdades absolutas, sino que cada uno tiene su verdad. Entonces usted encuentra que hoy eso ha impregnado el mundo religioso, no solo el mundo intelectual, académico, sino el mundo religioso. Entonces las personas dicen, bueno, para mí Dios es esto. ¿Cuál es su Dios? No, para mí Dios es esto. Bueno, yo se lo tolero, pero yo tengo mi Dios. Entonces todos tenemos nuestro Dios. Entonces es un tipo de ¿qué? Idolatría. ¿Por qué? Porque yo creo una imagen de Dios, tal vez que no sea un ídolo para adorar, pero sí creo una imagen de Dios de acuerdo a ¿qué? A mis convicciones, mis deseos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la idea de un Dios así como un Papá Noel, gordito, bonachón, que me concede todo lo que yo deseo, que me abraza y que me muestra amor. ¿Sí? Eso es una idea que usted puede crear en su corazón, pero esa idea o ese ídolo a veces no está de acuerdo a la revelación de Dios. Entonces, por ejemplo, hay salmos que dicen así: Dios está airado con los hombres, y si no se arrepiente, Él afilará su espada y vendrá y los matará. Uy, hermano, eso es muy fuerte. Hay que quitar ese versículo de la Biblia. Por ejemplo, Pedro cita: Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. ¿Cómo así que Dios no perdonó? Dios no perdonó al mundo antiguo en la época de Noé. Dios no perdonó a las ciudades Sodoma y Gomorra, sino que dejó todo eso como un ejemplo de ¿qué? De su juicio. Uy, no, hermano, eso está muy fuerte. Dicen en Brasil, está fuerte demais, hermano. Hermanos, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Claro, ¿por qué no nos ha caído la ira de Dios? No, sí nos cayó, hermano. Solo que esa ira que venía dirigida para nosotros, Jesús se puso en medio. Y la ira que nosotros merecíamos cayó sobre Él en la cruz. Ahora, si usted no se pone bajo el refugio del Evangelio de Cristo y la cruz, esa ira viene para usted. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo. Pareciera a veces que nosotros pensamos en el Dios del Antiguo Testamento que era santo, pero el Dios del Nuevo Testamento no es santo. Entonces nosotros podemos hacer en la iglesia lo que querramos, hermano. ¿Será? ¿No dice la Biblia, sed santos, porque vuestro Padre es santo? No dice la Biblia, mire lo que dice, yo puse un versículo acá. No, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces póngase a pensar en Noé y la generación de Noé, que no escuchó el que los amonestaba en la tierra y lo que le vino. ¿Qué le esperará a nuestra generación si no escuchan a aquel que los ha amonestado con el Evangelio de Dios? Dios sigue siendo el mismo, hermano. Entonces uno de los mayores pecados que tiene la iglesia en nuestros días es que no conoce a Dios, hermano. Entonces todo lo que tiene que ver con Dios, el Evangelio, la iglesia, lo hacemos como nosotros queremos porque la imagen que tenemos de Dios es tan pequeña que es casi un ídolo burdo como los que adoraban los ídolos antiguamente. Paul Washer decía esto: si por ejemplo usted lo contrata, bueno, lo decía de otra manera, pero por ejemplo usted va a tener una pelea y usted ve que su contrincante es un hombre chiquito, flaquito, así medio débil, así como yo. Usted dice, no, con ese hermano, una pelea eso es fácil. Pero si usted ve que su adversario mide 2 metros, fisiculturista, así bien grande, bien fuerte, un soldado, usted ya lo piensa. ¿Por qué? Porque la imagen que usted tiene de la otra persona, eso genera cierto temor y cierto respeto.
Hermano, los cristianos hoy en día tienen un Dios tan pequeño. Tan pequeño. Cuando predican el Evangelio a veces muestran un Dios tan pequeño. Por eso los cristianos también viven como sinvergüenzas. Porque el Dios que les predican es un Dios que les va a conceder todo sin santidad, por ejemplo. Hermanos, Dios es santo y es celoso. Y si usted como hijo no camina de acuerdo a esa santidad, usted va a tener disciplina de ese Dios, que es santo, celoso y amoroso. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros hacemos en la iglesia o de la iglesia lo que nosotros queremos, porque se nos olvida que la iglesia es la esposa del Hijo de Dios. ¿Sí? Pero ni siquiera naturalmente. Por ejemplo, si usted fuera a mi casa, o yo estuviera en mi casa, a veces doy el ejemplo, y está mi esposa o está mi hija, y yo veo que un hombre se acerca a ella, y va a coger a mi esposa, va a abusar de mi esposa. ¿Usted qué cree que yo voy a hacer como hombre? Él va a ver la ira. Pequeña, pero mi ira la va a ver. Pero piense en aquellos que abusan y que hacen cuanta cosa quieren con la iglesia de Dios. ¿Será que Cristo, como esposo, que ama celosamente, porque el amor contiene celo, no va a juzgar esas cosas? Entonces, hermano, necesitamos conocer a Dios.